Muy bien, buenos días con todos. Vamos a dar inicio a la sesión de la semana 9 del curso de química. Esta semana nos toca sistemas dispersos. Por favor, si me salgo del PPT, me avisa. Gracias. Bien, cuando nosotros hablamos de sistemas dispersos, tendríamos que recordar la primera, segunda, tercera clase, donde cuando hicimos la clasificación de la materia, habíamos sido muy claros de que se dividía en dos grupos, en sustancias y en mezclas. Pues bien, cuando hablamos de sustancias, estamos hablando de combinaciones de dos o más elementos para formar un tercer elemento con propiedades características, y para poder separarlas se tiene que hacer por métodos químicos. Bien. Hoy, en sistemas dispersos, vamos a hablar del otro punto, del otro extremo, que corresponden a las mezclas, que pueden ser de dos o más sustancias y que tienen y que podemos reconocerlas por las fases que llevan. Ahí no va a haber una reacción. Vamos a hacer, podemos sí clasificarlas también en dos grupos: los sistemas homogéneos, que solamente se observan una sola fase, y los sistemas heterogéneos de dos o más fases. ¿Y cuál es la característica? ¿Cómo puedo saber de ellos? Pues se pueden separar por medios físicos. Llámese imantación, decantación, centrífuga, evaporización, etc. Muy bien. Entonces, ya conocido esta pequeña introducción, podemos decir de sistemas dispersos. Podemos hablar que son sustancias que se encuentran diseminadas en otra sustancia llamada una sustancia dispersante. También tenemos el otro concepto en la cual nos referimos a que son mezclas de dos o más sustancias que se encuentran distribuidas o disgregadas en forma de pequeñas partículas en el interior de una sustancia. Lo más típico que nosotros acostumbramos a hacer cuando mezclamos, pues vamos a tomar un té, una leche, un refresco y le endulzamos, ¿no? Es un sistema disperso. Muy bien, veamos aquí cómo está compuesto por la fase dispersante o continua, que es la que tiene mayor proporción. Por lo tanto, en ella se van a dispersar las otras sustancias. Y la fase dispersa o discontinua, que es la que se encuentra en menor proporción y se dispersa. ¿Cómo clasificamos a los sistemas dispersos? Los clasificamos en tres grandes grupos. Aquellas donde podemos decir que son disoluciones o soluciones, donde el sistema disperso o la fase dispersa tiene un tamaño menor a un nanómetro. Recordemos, un nanómetro es 1 por 10⁻⁹ metros. Entonces estamos hablando de un tamaño sumamente pequeño, a la cual nosotros mediante incluso un microscopio no vamos a poder percibirlas. Es decir, vamos a observar una sola fase. Por lo tanto, decimos que es una mezcla o un sistema homogéneo. Y tenemos a otros dos grupos que vamos a considerarlo como sistemas heterogéneos, porque ahí sí vamos a poder reconocerlos y visualizarlos. En los coloides, en donde la fase dispersa tiene un tamaño de 1 a 1000 nanómetros, y las suspensiones de 1000 mayor a 1000 nanómetros, que es el tamaño de estas sustancias. Vamos a ver, vamos a dejar acá un break pequeño y voy a comenzar a leer información. Por ejemplo, podemos decir coloides, que están formadas por partículas discretas. Dentro de ella podemos encontrar a la leche.
la cual es una emulsión de grasa dispersa en agua. Visualmente quizá no lo podamos observar. A veces se ve un tenue color amarillento, pero está tan bien dispersada que a simple vista podríamos confundirlos. Sin embargo, cuando lo hacemos hervir, vamos a ver cómo se separa. Incluso la nata, que es la fase grasosa, la vamos a ver de ese color tenuemente amarillenta, ligera, pero observamos esa diferencia. La gelatina es otro tipo de coloide. La niebla, por lo consiguiente, que vienen a ser aguas o pequeñas gotas de aguas que están dispersas en el aire. ¿Y a qué se debe cuando se va a condensar? Pues la humedad en el aire. El humo es otra de los coloides, que son sólidos dispersos en el aire. La espuma de cerveza, que es el gas disuelto en el líquido, así como el almidón. Nosotros podemos observar claramente a un almidón. Su textura, aunque no lo visualizamos completamente, se puede incluso sentir cuando está diluido, cómo está, y obviamente visualizándolo, ¿no? Que vamos a ver pequeñísimas, pequeñísimas sustancias. La orina es otro tipo de coloide en la cual están suspendidos, pues, otros componentes que la comportan que son de tamaño considerable para no ser, pues, considerado como una solución. En cuanto a las suspensiones, podríamos hablar de los esmaltes de uña, que son sólidos que están dispersos en el agua. Podríamos hablar de la leche magnesia. Quienes no han tomado nunca, pero estoy segura que los papitos lo deben haber tomado. Como siempre le digo en forma de broma, el terror de los niños de mi época, donde nos hacían tomar para limpiar el estómago. Y pues van a ver esa textura que tiene. No es ni líquido ni es sólido. Tiene otra, digamos, conformación, espeso. El agua con acerrín, que sería un ejemplo típico para poder visualizarlo mejor. Aun cuando sea en polvo y se diluya, a pesar también del acerrín en el agua, vamos a poder seguir observándolo, porque no va a formar una sola, una sola fase. Una vez que esto cae en el fondo, vamos a poder observarlos. La sangre, para quienes hemos ido al mercado o hemos ido a comprar, incluso vamos a ver cómo se cuaja y se separa, ¿no? La sangre, vemos el plasma, que es un color medio blanquecino, medio transparente, pero tiene otros compuestos, y el sólido, que va quedando cuajado de la sangre de esos componentes que son de tamaño considerable. El barro o lodo, cuando preparamos concreto para construir la casa, agua, cemento y piedras, ¿no? Piedras de tamaños considerables para lo que se va a emplear y vamos a poder observar. Estoy hablando de mezclas, ¿no? Que estamos viendo de tamaños grandes. La harina suspendida en el agua, la pintura también podemos hablar que son los pigmentos que están suspendidos en el agua. En cuanto a las disoluciones o diluciones o soluciones, que viene a ser lo mismo aquí, ¿qué podemos hablar? Estos elementos los vamos a visualizar, digamos, entre comillas, porque al mezclarse no lo vamos a ver. Y definitivamente en este caso sí va a ser muy difícil de separarlo. El agua con el azúcar, el agua con la sal, el aire, por ejemplo, que es una mezcla de gases, gases homogéneos.
un sistema homogéneo, la cual podemos observar una sola fase, porque si visualizo a mi alrededor, no voy a poder ver a los gases que la componen. Podemos hablar de la amalgama, del oro, del mercurio, el vapor de agua que se va a evaporar en el aire, e inclusive el agua del mar. El agua del mar que nosotros podemos percibir el sabor salobre, no sentir el sabor salobre, pero ya desde ahí ya estamos entendiendo que está compuesto pues por varios tipos de iones disueltos en ella y no la visualizamos. Claro que si yo voy a hablar pues que el agua está conteniendo ramas, hojas, bolsas, eso ya es otro tema, ¿correcto? Muy bien. Entonces aquí como que ya tenemos un poquito más claro. Hay algo acá que tengo una observación. Nos dice que las soluciones no dispersan, no separan la luz. En cambio, los colores sí. A ellos se le conocen como el efecto Tyndall. Y las suspensiones también pueden dispersar la luz. Muy bien. Ya que hemos hablado de esto, vamos a continuar. Vamos a empezar con las soluciones, que es lo que más nos compite en esta parte. Cuando hablamos de solución, estamos hablando de mezclas homogéneas, donde pueden ser dos o más componentes que al visualizarlo vamos a observar solo una fase. ¿De qué está compuesta una solución? Podemos observar aquí la de mayor proporción, la fase continua o dispersante, que sería el solvente, y el soluto, que es la fase dispersa, que va en menor proporción. Ambos conformarían, darían al lugar, al mezclarse, las soluciones. ¿Y qué cosa es solubilidad? Porque hablamos de soluciones y añado una pequeñísima cantidad del soluto y la puedo diluir. Si es muy pequeña, obviamente se va a poder dispersar. Entonces hay una base para poder expresar lo que es una solubilidad, como es, ¿a qué se refiere? A la cantidad máxima de soluto que se disuelve en 100 gramos de solvente a una determinada temperatura. Entonces, si tengo una cantidad determinada máxima que se disuelve en 100 gramos de solvente, podemos hablar de solubilidad. Y también ya podemos hablar de los términos. ¿Es soluble, poco soluble o es insoluble? Y tiene pues dos variables en las cuales son fundamentales para poder hablar de solubilidad, como son la naturaleza del soluto y del solvente y de la temperatura. Veamos aquí. Naturaleza, soluto, solvente. Lo semejante disuelve a lo semejante. Son compuestos en este caso que tienen afinidad con el agua, hidrófilos, entonces se van a disolver en ellas, como es el caso en el ejemplo que es el etanol con el agua. El etanol en agua. Vemos aquí la fórmula CH3CH2OH. Este ion es parte del alcohol, ¿ya? Del etanol o el alcohol etílico, que al disolverse con el agua nosotros podemos ver cómo el hidrógeno se va a enlazar, va a tener fuerte afinidad. Aquí vemos que las fuerzas intermoleculares. ¿Con quién? Con el oxígeno. En cambio, el oxígeno del alcohol va a tener afinidad con el hidrógeno del agua. Entonces van a formar, pues aquí, lo que nosotros ya conocemos, ¿no? El puente de hidrógeno. Jóvenes, aquí mi observación va por el hecho de que hubo un ejercicio de hace 2 semanas, si mal no recuerdo, donde hablamos sobre las
fuerza, no, fue la semana pasada, ¿no? Sobre las fuerzas intermoleculares y hablamos en el ejemplo sobre el pentano y está todo alrededor porque es un hidrocarburo que completa con hidrógeno. Y se les había dicho que no tenía ese tipo de fuerzas intermolecular, puente de hidrógeno. ¿Por qué no? Porque para formar puente de hidrógeno, el enlace es hidrógeno con oxígeno, hidrógeno con nitrógeno o hidrógeno con flúor. Entonces, si está llena de hidrógenos, no se va a enlazar pues con el hidrógeno solamente del agua, ¿no? Además también de la naturaleza, que es un hidrocarburo, un compuesto orgánico, tiene pues la capacidad de disolverse con otros compuestos orgánicos, como es el caso que estamos viendo aquí del octano, que se solubiliza en el hexano. Ambos son compuestos orgánicos. Muy bien. Ahora, en cuanto a la temperatura, ¿qué podemos decir de la temperatura? Que esta variable va a afectar de manera significativa y diferente según sea el estado de los componentes de las sustancias que queremos mezclar. Por ejemplo, para sólidos y líquidos, por lo general, me dice acá, al aumentar la temperatura, aumenta la solubilidad. ¿Por qué me dice por lo general? Porque existen, pues, algunos sólidos o algunos líquidos que al aumentar la solubilidad la temperatura no va a aumentar la solubilidad, más bien va a disminuir. Si vemos aquí la figura, esta figura que es solubilidad versus temperatura, podemos observar para el sulfato de cerio. Fíjense ustedes, a 20 grados, o probablemente aquí sean 10 o 5 grados, va a estar cerca a los 30 grados, ¿no? A 30 gramos de esta sustancia por cada 100 gramos de agua. Es lo que habíamos hablado, lo que es una solubilidad. Pero a medida que va aumentando la temperatura, llega a 20, probablemente 50, 60, comienza a decrecer, es decir, comienza a disminuir la solubilidad. Hasta llega un momento en que sea constante, ¿no? Entonces, podemos observar, porque es cierto, generalmente no todos, al aumentar la temperatura, va a aumentar la solubilidad. Si revisamos el cloruro de sodio, podemos ver que sí va aumentando, aunque no se ve significativo ese aumento con la temperatura, pero se da la solubilidad. Y si vemos con respecto al dicromato de potasio, vamos a ver pues que a 5 grados más o menos tiene 5 gramos de dicromato, se solubiliza en 100 gramos de agua. Pero al llegar a los 100 grados, ya vamos a ver que tiene una alta concentración en cuanto a su solubilidad, ¿no? Estoy hablando un poco mal del término. Vamos a ver que aumenta la solubilidad por cada 100 gramos de agua. ¿Y qué sucede con los gases? En los gases vamos a ver lo contrario. Recordemos la clase pasada, donde estudiamos antes, ¿no? de la energía, porque vimos los estados de agregación. Y fuimos bien claros que los gases tienen la capacidad de poder mezclarse en diferentes proporciones con otro gas. ¿Debido a qué? Debido a la fuerza de repulsión que se encuentran entre las moléculas de esos gases. Se separan y al separarse van a permitir que otros gases podamos mezclarlo. Pero ahora, si vamos a hablar de solubilidad, aquí sí es diferente. ¿Por qué? Porque al aumentar la temperatura,
la solubilidad disminuye. ¿Y por qué disminuye? Recordemos que también se habló que al aumentar la temperatura habían dos leyes, las leyes de Charles y Gauss-Lussach, ¿no? A mayor temperatura, mayor presión. A mayor temperatura, mayor volumen. ¿Qué me quiere decir? Que uno está aumentando, uno va, al aumentar la temperatura, darle mayor energía cinética a esas moléculas de gases. ¿Qué hacen? Se comienzan a mover, chocan y esa capacidad de repulsión va a aumentar, se separan. Y al separarse, no solamente se va a separar un gas, si tengo dos o más gases, también se van a separar. Por lo tanto, va a disminuir la solubilidad, porque lo único que desean es, lo único que hacen es repelerse. Entonces ahí quedaría bastante claro en por qué los gases no puede haber mejor solubilidad con el aumento de la temperatura. Nos vamos a este gráfico en donde podemos ver la solubilidad expresadas en gramos del soluto por cada 100 gramos de agua con respecto a la temperatura. Fíjense ustedes ese alto poder de solubilidad del azúcar, por ejemplo, a 0 grados. Ya puedo yo diluir, solubilizar 180 gramos por cada 100 gramos, ¿no? Eso lo contiene acá, 180 gramos de azúcar por cada 100 gramos de agua. Si me voy a ver al bromuro de sodio, desde 0 grados ya tengo una solubilidad que pasa sobre los 110 aproximadamente gramos por cada 100 gramos de agua. Y así sucesivamente vamos a ver, excepto del sulfato de cerio, que habíamos hablado que a mayor temperatura, y acá comienza a bajar, ¿no? A partir de los 0 grados comienza a bajar mientras aumentamos la temperatura hasta llegar pues cerca, ¿no? Muy cerca de cero. Es decir, las posibilidades de solubilizarse son menores. Si les digo cuánto será la solubilidad del nitrato de sodio, que es este de aquí, a 80 grados. Vengo acá a esta curva y retrocedo, un promedio de 150. Algo más, algo menos, sería. De esta manera estamos viendo pues que las solubilidades varían según la sustancia y también varían con respecto a la temperatura. ¿Qué tipos de soluciones existen? Existen dos tipos de soluciones bien marcadas. La primera de ellas por la disgregación del soluto, es decir, cómo se va a separar. Si nosotros hablamos que por disgregación de soluto existen dos a su vez, tendríamos que recordar soluciones iónicas. ¿Me está hablando de quién? De una disolución, de una sal probablemente, de un ácido o de una base que se ha solubilizado con el agua. Un ejemplo sería las soluciones acuosas de ácidos, sales o hidróxidos. A ver, recordemos un poquito. Este es un proceso electrolítico. Tengo el catión, tengo el anión, acá tengo la batería o la carga eléctrica por donde va a pasar la corriente eléctrica y le colocamos un conductímetro, que es algo pequeñito donde tiene un pequeño foquito. También habíamos estudiado en la parte de electroquímica, sí, claramente, que habían dos tipos de conductores. Los conductores de primera especie, que son los metales, los cables, y los conductores de segunda especie, que son las soluciones acuosas. Cuando se estudió de sustancias iónicas, recordemos
que era lo que formaban las sales, compuesto formado por una neutralización. ¿Cuáles eran las características? Cuando están en estado sólido son malos conductores, pero cuando estaban en soluciones eran buenos conductores, es decir, dejan parte de los iones electrolíticos, dejan pasar pues la carga o corriente eléctrica, y es por eso que enciende. Ahora, bien claro, las soluciones acuosas tienen que ser de aguas desionizadas, porque si voy a utilizar un agua del caño, por decirlo así, le ponga soluciones ácidos, sales, hidróxido, o no, o le ponga por último, le ponga cualquier otra cosa, va a encender. ¿Por qué? Porque los iones, las cuales consumimos las aguas, disculpen, que nosotros consumimos contienen iones. Por eso es que en los laboratorios se utiliza pues el agua destilada, el agua desionizada, según lo que uno vaya a trabajar, que no contienen esas cantidades de iones que no nos permitirían poder apreciar verdaderamente esta propiedad. En cuanto a las soluciones moleculares, también vimos, ¿no? Las soluciones moleculares que se forman a partir, ¿quién? De las sustancias covalentes. Esos enlaces covalentes que dan lugar a sustancias que no son buenos conductores de electricidad, tienen alta dureza, etc., pero no tienen esa propiedad. En este caso, si coloco el conductímetro, porque acá tendría la solución molecular, aunque esté conectada a la corriente, no va a encender, porque son malos conductores de electricidad, pues. Ejemplo, la glucosa en el alcohol o en el agua, el tolueno en el benceno, el que fuese, no va a encender. Muy bien, ahora vamos a ver la segunda parte, el segundo tipo de solución, que se observa por la concentración del soluto. Vamos a ver, un minuto que quiero explicar bien. Como podemos ver en el dibujo, hay cuatro, ¿no? Hay cuatro tipos de soluciones. Ujú. Bien, ¿qué hacemos si yo tengo una pequeñísima cantidad de soluto y le añado al agua, que sería en este caso mi solvente o mi fase dispersante natural? Podemos observar aquí la solución diluida. ¿Y qué sucede acá? La solución concentrada le añado un poco más. ¿Y qué pasaría en una solución saturada? Podemos decir que en la solución saturada la cantidad de soluto tiene la máxima cantidad de soluto a una temperatura dada con soluto extra sin disolver en el fondo, que si tenemos esa misma concentración. En cambio, en una solución sobresaturada ya podemos hablar de un exceso de soluto, que por más vuelta que le estemos dando, no lo va a diluir, no se va a solubilizar. Por lo tanto, una vez que uno detenga de agitar o de dar vuelta, esto va a precipitar, se va a quedar al fondo y vamos a ver pues que lo vamos a tener en ese extremo. Muy bien. Veamos ahora las expresiones cuantitativas en unidades físicas. En unidades físicas tenemos a estos 4 o 5 expresiones cuantitativas. Veamos aquí, porcentaje de masa en masa, que también puede ser porcentaje W sobre W. ¿Ya? Cualquiera de ellas es lo mismo. ¿Qué me indica? El porcentaje
de la masa del soluto entre la masa de la solución por 100%. Cuando vemos el porcentaje en volumen, vamos a ver el volumen de soluto entre el volumen de la solución. Si hablamos porcentaje en masa, ahí tendríamos que pesar la masa del soluto expresadas en gramos y el volumen de la solución expresadas en mililitros por el 100%. Y si hablamos de concentración, estamos hablando de la cantidad de masa contenida en un volumen de solución. Y de ella derivamos una más, las partes por millón, que son las masas del soluto expresados en miligramos y el volumen de la solución expresadas en litros. Ahora, si nosotros lo expresamos en unidades químicas, tendríamos que observar acá. Masa es igual al número de moles de soluto entre el volumen de la solución expresada en litros. ¿Y qué es número de moles o moles de soluto? Esto ya lo conocemos. La masa del soluto entre la masa molar del soluto. Esto de acá podemos reemplazar aquí, ¿ya? Para luego, al final, poder tener, vamos a ver si puedo hacerlo. Por favor, si me salgo me avisan. A ver, a ver, quiero ver, yo misma voy a ver mejor. Ajá, me salí. ¿Listo? ¿Cómo es esto? Vamos a tomar nota aquí y voy a poner acá. Fíjense ustedes, si reemplazo masa de soluto por masa molar, yo puedo decir aquí que la masa es igual a la molaridad que multiplica al volumen en litros por la masa molar. Bien, despejando puedo obtener estos valores. Ah, muy bien. Esta es una fórmula que nosotros podemos acá emplear. De esto derivo esta ecuación. Ver aquí. Muy bien, ya está. Tengo la fórmula, tengo acá esto. Muy bien, vamos a ver. Esta es una expresión, pero cuando lo expresamos en equivalente gramos o número de equivalente por volumen de solución, estamos hablando ¿de quién? De normalidad. Y para ello tendría pues que recordar estas fórmulas. Número de equivalente gramos viene a ser masa del soluto entre el peso equivalente del soluto. ¿Puedo reemplazar acá? Por supuesto. Pero también puedo decir que el peso equivalente es igual a la masa molar por los equivalentes por mol. Entonces yo puedo reemplazar esto aquí y todo esto reemplazar acá. Y tendría la normalidad. Pero hay algo más aquí que le voy a poner extra, pero necesito que analicen, porque si no vamos a entender, estamos mal. ¿Ya? Aquí puedo decir que la normalidad viene a ser a número de moles que multiplica ¿a quién? A los equivalentes por mol. Perfecto. Equivalentes por mol. ¿Y qué es un equivalente por mol? Ah, quiere salir. Ya, vamos a poner aquí.
¿Ya? ¿Y qué es un equivalente por mol? Ya lo hemos estudiado, pero hoy día vamos a hacer la última, vamos a completar la última información y con esto ya tendríamos que tener bien claro cómo se hay un peso equivalente y cómo se hay un equivalente por mol. Muy bien, sería algo así. ¿Ya? Sería algo así. Ahora, ¿qué es lo que tendría aquí que observar? Ah, no queda muy bien acá. Vamos a ver. Sí. Ya, ahora sí. Esto lo dejamos para ver luego, ¿ya? Pero a mí me interesan estas dos fórmulas y acá ya ustedes van a obtenerlo despejando. Van a poder obtener esto y acá también despejando. Finalmente vamos a llegar a esta conclusión. Para ello, vamos a recordar. Habíamos estudiado sobre el peso equivalente que nos dice que es la masa molar o el peso fórmula de la sustancia, de la sal, de la base, del ácido, el que fuese, entre la carga neta. También estudiamos en la semana cuando hemos visto las reacciones redox, cuando hemos visto electroquímica, que para hallar el peso equivalente de una reacción redox podemos hacerlo en base a los electrones transferidos. Si yo tengo un electrón, sería uno, ¿no? Un equivalente por mol. Y de eso vamos a tratar. Fíjense ustedes, este es el resumen del cuadro y a partir de esto vamos a revisar acá. Me dice la sustancia, ácido sulfúrico. ¿Cuántos hidrógenos o protones sustituibles tiene? Tiene dos hidrógenos. Porque aquí me dice los equivalentes por mol vienen a ser los números de hidrógenos sustituibles. Si aquí tiene dos, tengo dos equivalentes por mol. El ácido nítrico solo tiene un hidrógeno. Por lo tanto, tiene un equivalente por mol. Si nos vamos al ácido fosfórico, tiene tres hidrógenos sustituibles. Por lo tanto, tiene tres equivalentes por mol. Si tenemos hidróxido de sodio, fíjense ustedes, ¿cuántos hidróxidos de sodio sustituibles tiene? Porque alguien me dirá, pero acá es más uno, perfecto. Pero estamos viendo de ácidos y de bases para no perder la hilación en esto. Sería uno, porque acá solamente hay un guión oxidrilo. Por lo tanto, tengo un equivalente por mol. Si tenemos aquí el hidróxido de calcio, aquí tendríamos ¿cuánto? Tengo dos iones hidróxidos sustituibles, por ello coloco dos. Vemos aquí a una sal, sulfato de sodio. En este caso, como también observamos la vez pasada, cuando se estudió, habíamos hablado que podía ser el anión o el catión, pero les dije de preferencia busquemos la carga neta del catión. El sodio tiene estado de oxidación más uno, esa es la carga. Pero como son dos átomos, sería más uno por dos, serían dos. Por lo tanto, tengo dos equivalentes por mol. Si tengo sulfato de hierro, me fijo aquí, 3 por 2 es menos 6, acá sería más 3 por 2. Entonces, aquí un átomo de hierro, su carga sería más 3, pero aquí hay dos hierros. 3 por 2 son 6, por lo tanto tengo 6 equivalentes por mol. De esa manera calculamos. A ver, vamos a ver aquí, hay un ejemplo del hidróxido de sodio. La masa molar es 40.
Y esto se va a llevar ¿cuánto? En una mol de ion oxidrilo más una mol de ion acuoso. ¿Cuántos hidróxidos sustituibles hay? Solamente hay uno. Por eso que tengo un equivalente por mol. Si voy a hallar el peso equivalente es la masa molar, que es este caso 23 más 16 más 1, que me va a dar 40, y lo voy a dividir entre los números de hidróxidos sustituibles, que sería en este caso 1, pues solamente 1. Y así vamos calculando. Acá nuevamente he vuelto a poner la tabla de la vez pasada. Fíjense ustedes, acá ya está quedando claro. Si no les ha quedado claro, por favor, ahorita estamos en el momento de volverme a preguntar, ¿ya? Entonces ya sabemos, las cantidades de los hidrógenos contenidos en un ácido es lo que vamos a hallar los equivalentes por mol. Si vemos hidróxido, las cantidades de iones hidróxidos. Si yo tuviese hierro, trihidróxido de hierro o dihidróxido férrico, que es el hierro más 3 por 3 iones, ahí diríamos que tendríamos 3 equivalentes por mol. Para las sales también vimos, si es un ion, es entre su carga. Calcio es 40, 40 entre 2. El magnesio es 24, pero su carga es más 2, o su estado de oxidación, ¿no es cierto? Entonces aquí sería 24 entre 2. También vimos, si esto es un ion bicarbonato, ¿cuántos hidrógenos tiene aquí en este caso? ¿Cuál sería la carga? Porque esto ya no es un ácido, sino un ion carbonato. Entonces aquí me fijo la carga es 1. Si tengo una sal neutra, calcio más 2, por eso aquí es la masa molar del 40 más 35,5 por 2, me va a dar 111. Entre 2, que sería la carga neta del ion. ¿Qué más podemos ver? Si es anión, también hemos visto la carga neta del anión. Aquí es menos 2. ¿Ya? Acá yo estaba hablando mal por estar leyendo. Acá sí es. Ah, no, este de acá no les dije. Si esto es carga de ion menos 2, esto se ve abajo porque se ha movido el programa, es entre la carga neta de ese anión. Si tengo una sal, como pueden ver ustedes acá, entre la carga del ion, porque acá es más 2 y todo esto es menos 2, sigue siendo 2. Si tengo acá el carbonato de disodio, es la masa molar de entre 2, porque el sodio es más 1 por 2, es 2. Sin embargo, acá solamente tengo 1. Entonces, por eso sumo 23 más 1 más 12 más 16 por 3, me va a dar 84. ¿Cuánto sería el equivalente? 1. Por eso le he puesto en amarillo. Si es carbonato de potasio, la suma de todos, 39 por 2 más 12 más 16 por 3, parece esta cantidad. ¿Cuánto es el equivalente por mol? Más 1 por 2 es 2. En cambio acá no considero el hidrógeno. Por eso es que les decía, consideren siempre al guión principal para que no se vayan a confundir. Y acá van los dos ejemplos para que ustedes puedan visualizarlo. Con esto cerramos toda esta parte del estudio de los pesos equivalentes, porque ya vamos observando cómo se va añadiendo. Las fórmulas no son complicadas. Las fórmulas uno se las puede aprender, ¿no? Porque es sencillo. Pero los equivalentes por moles, a pesar que es sencillo, si ustedes hacen mal ese dato, todo lo demás no tendría sentido, ¿no? Del cálculo. Vamos a cerrar esta parte. Determine los equivalentes por mol para cada uno. Por ejemplo, el ácido clorhídrico tiene solamente un hidrógeno, por eso es 1. El hidróxido de sodio solamente tiene un grupo oxidrilo, por eso es 1.
En este caso, miren acá, el hidróxido férrico o trihidróxido férrico tiene 3 grupos o 3 iones oxidrilos. Por eso tiene 3 equivalentes por mol. El carbonato de calcio, calcio es +2. Aquí sería 2. Si vamos a ver cloruro de sodio, estamos hablando aquí del ion sodio, que es +1. Si vemos acá del sulfato de sodio, de la misma forma, +1 por 2 va a ser 2. Y si vemos acá del aluminio, acá ¿cuánto tiene? El ion sulfato es -2 por 3 es -6. Y para que acá seas 6, ¿cuánto tiene que tener el estado de oxidación del aluminio? +3. Pero como son 2, +3 por 2 es 6. Entonces, determinar los equivalentes por moles simplemente es observar y tener en cuenta, pues, los puntos, ¿no? Que me van dando, las condiciones. Vamos a ver para el óxido de reducción cómo se daba. El peso equivalente viene a ser la cantidad de sustancia que se gana o se pierde por mol de electrones. Esta semireacción también lo observamos la vez pasada. Tenemos el ion dicromato que va a reaccionar con cloro y va a darme cloro 0, es decir, una óxido de reducción. Acá, el cromo, ¿cuánto tenía? +6, ¿no es cierto? +6. Vamos a poner aquí +6. Vamos a hacerlo más pequeñito, que sea 11. Vamos a cambiarle de color para poder visualizarlo. Muy bien, ahí está. Acá es +6 y termina con cromo +3. Producido una reducción. ¿Cuántos electrones ha ganado? 6 por 2 son +12. Pero acá tenía que balancearlo, ¿no es cierto? Ya está balanceado. 2 cromos, 2 cromos. Termina de 12, pasó a +6. Entonces, ¿cuántos electrones ha ganado? 6 electrones. Se han transferido. Es una reducción. Entonces te puedo decir que una mol de dicromato presenta o tiene 6 equivalentes, ¿ya? En una mol. Entonces, al hallar el peso equivalente, es el peso fórmula de todo esto, dividido entre los equivalentes por moles, que sería en este caso 6 equivalentes por mol. De esa manera se hacen cálculos. Muy bien, vamos a ver ahora la aplicación de los sistemas dispersos. Generalmente para medicamentos, si estamos enfermitos, nos vamos al médico y el médico te dice, ¿no? Tome usted o aplíquese esta inyección, pero eso se da mediante una dosis, considerando muchas veces la edad, el peso, se van dando los medicamentos. Sí, pero aquí nosotros decimos, si tengo 2 días, ya son 2 dosis, decimos, pero siempre nos olvidamos de la hora cero, porque si voy al médico y me dice, tome usted cada 24 horas, yo no tengo que esperar para el día de mañana comenzar a tomar, empiezo desde ese mismo día, y de ese momento se inicia mi hora cero. Y pasada esas 24 horas, tomaría mi segunda dosis. Entonces, si yo tengo un día, tengo que considerar una dosis más. Si tengo 2 días, considero dos, ya serían 3. Si me dice para 20 días, va a tener un tratamiento de 20 días, siempre debo considerar a la cantidad, a la fecha del tratamiento, una dosis más para mi hora cero. Por eso acá me pone, si solamente es una sola toma en 24 horas, tengo acá una dosis. Cuando se inicia y pasado el día, tomo mi segunda dosis. Si un caso fuese en 2 días, tengo siempre la primera dosis en la hora cero,
la segunda dosis dentro de la primera 24 horas y la tercera dosis en las 48 horas. De esa manera se hacen los cálculos. Entonces consideramos que para n días le coloco uno más, le sumo una dosis más de medicamento. ¿Ya? Para no olvidarnos. Así quedaría. Muy bien, vamos a hacer un ejemplo. ¿Mm? El ejemplo de dosis. Podemos ver acá prednisona. Es un fármaco para gatos que tiene una presentación en gotas. Este medicamento es un glucocorticoide sintético, prednisolona, ¿no? Muy bien, que actúa como antiinflamatorio. La dosis es 2 miligramos de prednisona por kilogramos de masa corporal, ¿ya? Masa corporal. Porque si me suena masa de felino, me suena a carne de gatito. Masa, hablamos de masa corporal del felino. Y la frecuencia de la dosis es cada 24 horas. Teniendo en cuenta que Romano y Bastet reciben tratamiento, piden determinar los mililitros de prednisolona que se administra a Romano en un día completo y el número de moles totales que se le va a administrar a Bastet en 2 días completos. Muy bien, para ello nos dan estos datos, la masa molar de la prednisolona y cómo venden la prednisolona, ¿correcto? Ajá, la prednisolona lo venden en gotas. Cada mililitro de la prednisolona contiene 10 miligramos. Es decir, mililitros de solución contiene 10 miligramos. Eso es lo que me está diciendo acá. Veamos. Solución. Para el gato romano que pesa 6 kilogramos, que si su masa corporal de este gatito es de 6 kilogramos, se considera acá 6 kilogramos por 1 kilogramo que debe contener 2 miligramos de prednisolona, porque aquí nos dijeron bien claro. La dosis es de 2 miligramos por kilo de masa corporal. Si por cada kilo que el gatito tiene, que Bastet tiene, le van a dar 2 miligramos del medicamento. Muy bien, acá lo tengo. Pero como me piden en moles, ajá, me estaba adelantando. Vamos a retroceder. Para el gato romano. El gato romano pesa 6 kilos y por cada kilo que tiene de masa corporal el gato romano, se le van a dar 2 miligramos. Al tener 6, serían pues 12, ¿no es cierto? 12. Pero acá tengo que hacer una conversión. ¿Cómo sería? Me dicen que por cada mililitro de solución contiene 10 miligramos. En base a esto, sabemos que tenemos que dar al gato 1,2 mililitros de solución, que correspondería para sus 6 kilos de peso. Muy bien, esa sería una dosis. Cada dosis va a tener 1,2 mililitros. Entonces, si el gato nos pide un día completo de tratamiento, la primera dosis es a la hora 0 y pasada las 24 horas, es decir, el día completo, tiene otra dosis más. Entonces, ¿cuántos son? Son 2 dosis. 2 dosis por una dosis que tiene 1,2 mililitros. Total estaría pues tomando 2,4 mililitros de solución. Eso sería aquí la primera de las respuestas, ¿no es cierto? Me piden hallar cuántos mililitros. Para Bastet nos piden hallar las moles. Bastet pesa 4 kilos y ya nosotros sabemos que por cada kilo se le está administrando 2 miligramos de prednisolona.
hacemos la conversión de miligramos a gramos. ¿Por qué hacemos la conversión? Kilogramos con kilogramos se eliminan, miligramos para dividirlo entre la masa molar y quedarnos con moles, porque me están pidiendo moles. Entonces aquí lo divido entre la masa molar y me va a quedar 2,2 por 10 a la menos 5 moles de prednisolona por cada dosis que toma. Como son 2 días, en este caso, digamos aquí la hora cero, una dosis, pasada las 24 horas, la segunda dosis, y para el tercer día tendría 3 dosis. Entonces aquí pongo 3 dosis por una dosis, que equivale a 2,2 por 10 a la menos 5 mol de prednisolona, me va a dar 6,6 por 10 a la menos 5 moles de prednisolona. Esa sería la respuesta. 2,4 mililitros y 6,6. Muy bien, vamos a ver otros ejemplos. Ya para terminar, acá. Para el proceso de cromado se utilizan soluciones de dicromato 2 molar. Así se escribe, se representa de esta manera. ¿Y qué estoy diciendo? 2 mol por litro, porque esa es la fórmula. El molar es mol por litros. ¿Ah? Acá está, moles por litros. Muy bien. ¿Qué más? Determine la masa utilizada en gramos para preparar 4 litros de la solución. Me dan la masa molar del dicromato. Y ya tenemos esta fórmula. Masa, molaridad, número de moles por volumen. Sabemos que el número de moles es masa de gramos por la masa molar. ¿Está expresada en quién? En gramos por mol. Muy bien. Así es la expresión. Y si reemplazamos aquí, puedo despejar la masa, ¿no es cierto? Y me va a quedar esta fórmula que se les había dado. Molaridad por volumen y la masa molar. Entonces aquí 2 moles por 4 por 294, mol con mol se va, litro con litro se va, y me va a quedar aquí la expresión en gramos. ¿En gramos de quién? Del dicromato, que es lo que me están pidiendo. Muy bien, vamos a hacer un ejemplito más para continuar. Nos dan aquí 0,98 gramos de ácido sulfúrico disueltos formando 100 mililitros de solución. ¿Cuál es la concentración molar y normal de la solución? Me dan esto, peso fórmula del ácido sulfúrico. Nos dan aquí, nos están dando, ni siquiera no estamos pidiendo ni viendo. Nos van diciendo que el ácido sulfúrico debemos considerar 2 equivalentes por mol. Pero como nosotros ya sabemos, me fijo y efectivamente veo que el ácido sulfúrico tiene 2 hidrógenos. 2 hidrógenos que pueden ser sustituibles. Por lo tanto, es correcto, ¿no? 2 equivalentes por mol. En base a esto, ya puedo hallar la concentración molar y la concentración normal. Cuando hablamos de concentración molar y concentración normal, estamos hablando de molaridad y normalidad. Molaridad, número de moles sobre volumen. Sabemos que el número de moles es masa entre masa molar. Acá me está diciendo 100 mililitros, que equivale a ¿cuánto? 0,1 litros. Lo divido 0,98 entre 98 me sale 0,1 y divido acá, me va a dar 0,1 mol. Perfecto. Hasta ahí estamos bien. ¿Qué más observo acá? Vemos peso equivalente. Peso equivalente me dice que es masa molar sobre los equivalentes por moles. La masa molar del ácido sulfúrico es 98 gramos por mol. ¿Cuántos equivalentes tiene? Tiene 2. Lo divido y me va a dar 49. A esta fórmula lo coloco acá. Número equivalente. Entonces aquí
voy a obtener el dato. Fíjense ustedes. 0,98 es la fórmula entre el peso equivalente, que es 49 gramos por equivalente, y voy a obtener 0,02 equivalentes por gramo. Perfecto. Esto recién va a entrar a la fórmula de normalidad. Normalidad es número equivalente gramos entre el volumen, es decir, 0,02 dividido entre 0,1 me va a salir 0,2 equivalente gramos por litro, o lo que es lo mismo 0,2 normal. ¿Por qué les hago todo esto? Porque también hay una fórmula bien facilita, que es la que le había dicho que lo iba a dejar para el ejemplo. Normalidad es igual a la molaridad por los números equivalentes por moles. Así de sencillo. 0,1 mol por litro, que es lo que hallamos. ¿Cuántos equivalentes por mol tiene? Tiene 2. Lo multiplico y ya está. Fíjense ustedes, me salió sin haber hecho todo este largo camino. Entonces, cualquiera de las dos. Ahora estos de acá pueden utilizarlo, probablemente si le dan uno de los valores y quieran hallar el otro, ¿no? Eso es indistinto, pero acá hay una fórmula que nos está reduciendo. Muy bien, vamos a hablar de diluciones y soluciones. Cuando nosotros hablamos de dilución de soluciones o cuando hablamos de mezcla de soluciones, estamos hablando de dos cosas diferentes. Cuando hablamos de dilución, tenemos una solución con una cantidad de moles de soluto, a la cual si le añado agua, va a cambiar su concentración, va a disminuir esa concentración. Por lo tanto, voy a obtener una solución diluida que tendría una concentración 2, un volumen 2 con respecto a la primera solución a la cual se añadió. Y de ello que deducimos que el número de moles que existe al inicio y al final de la dilución es el mismo. Los números de moles, más no las concentraciones. Concentración por volumen 1 es igual a concentración volumen 2. Pero también yo puedo decir que el volumen 1 más el volumen del agua me va a dar igual al volumen 2. Acá hay un ejemplo. Tengo esta concentración 0,8 y después voy a obtener esta concentración 0,53. Primero no lo sé, pero sí sé que tengo el volumen inicial de la solución de 1 litro y que le hemos añadido 0,5 litros de agua. O bien puedo decir que yo tenía inicialmente 1 litro de agua y terminé con 1,5 litros. ¿Qué significa? Que la diferencia es el volumen de agua que se ha añadido. Y ahí está. Quiero ya la concentración de 2. Uso pues esta fórmula. Concentración 1, volumen 1 y concentración 2. Donde acá mi concentración la estoy expresando mol por litro. Por el volumen entre el otro volumen voy a obtener mi concentración final. Ahora, lo mismo acá. Tengo en el proceso una solución de 3 molar. Dice que se equivocó y preparó 6 litros. ¿Ya? Preparó 6 litros. Entonces, ¿qué pasa? Nos piden determinar qué volumen de agua se tiene que añadir para que baje, para llevar la solución a otra concentración. Entonces acá me fijo, ajá, me fijo acá, inicialmente tenía, ya, aquí. Si me han dado 6 litros de una solución con un cloruro de níquel 4 molar, esa sería mi concentración inicial. ¿Cuál sería mi volumen 2 si yo quiero utilizar para tener 3 molar? ¿Qué es lo que queremos preparar? Trabajo, despejo, me sale 2, me sale que debería tener 8 litros para tener esta concentración. Entonces, ¿qué significa? Que tengo que hacer una diferencia. ¿Cuánto de agua le tengo que añadir? Si el volumen 1 era 6 y el volumen de agua no lo sé, pero sin embargo tengo el volumen 2, la diferencia serían 2 litros. De esa manera vemos los cálculos.
Muy bien. La mezcla de soluciones es diferente a las diluciones. ¿Por qué? Mientras en la dilución el número de moles se mantiene, acá no. Aquí el número de moles de esta concentración 1 es diferente al de esta concentración y es diferente al producto, a la mezcla final, a esta solución final. Entonces, ¿qué deduzco? Que aquí tengo una concentración 1, una concentración 2, y al mezclarse voy a obtener una concentración 3. Tengo un volumen 1 que es sumado al volumen 2, voy a obtener aquí el volumen 3. Y de estos puedo deducir concentración 1 por su volumen más la suma de la concentración 2 por el volumen 2, me va a dar la concentración 3 por el volumen 3. Por eso tengo esta forma. Vemos aquí, si este tiene 0,5 litros y tiene un número 0,08 moles, y este de aquí tiene 0,25 litros y tiene una mol, ¿cómo será N3? Entonces aquí lo único que hago es sumar, ¿no es cierto? Ya sé que número de moles 1 más número de moles 2 es igual al número de moles 3. Y sé que el volumen 1 más el volumen 2, yo tengo aquí mi volumen 3. De ella yo puedo deducir, ¿no? ¿Cuál es la concentración molar, es decir, la molaridad en el volumen, en la solución 1? 0,08 moles entre 0,5 litros. Y ahí tendré mi resultado. ¿Cuál es la concentración en la solución 2? Fácil. Sería molaridad 2 igual a una mol entre 0,25 litros. Y así también podríamos hallar la concentración 3 si es que tenemos los datos. Podemos proyectar muy similar al otro ejemplo para hacer el cálculo. Vamos a ver aquí un ejemplo. El ácido clorhídrico es usado en productos de limpieza, desinfección, entre otros, cuando se mezcla 20 mililitros de una solución de ácido clorhídrico 0,8 molar con 30 mililitros de otra solución de ácido clorhídrico 0,4 molar, aquí lo tenemos, determina la concentración resultante. Entonces aquí lo primero que hay es hallar los números de moles. ¿Cuál es el número de moles en la solución 1? M1 por volumen 1. Me va a salir 0,16 moles. Moles de la solución 2. ¿Cuál es? 0,4 mol por litro por 0, ¿cuánto? 30, ¿no? 0,030 mililitros. Acá están expresados en litros los volúmenes. Y le va a dar estos números. Entonces, ¿qué significa? Que esta mezcla tiene la suma de las dos números de moles, que equivale a ¿cuánto? 0,028. Y el volumen 3 también hago la sumatoria. Ya sé que tengo 50 mililitros. A partir de ellos me piden hallar la concentración molar. Entonces yo digo moles totales entre el volumen total. 0,028 entre 0,050 litros. Voy a obtener 0,56 mol por litro o 0,56 molar. Ahora me piden allá la normalidad, pero sabemos que el ácido clorhídrico solamente tiene un hidrógeno sustituible. Por lo tanto, directamente hago aquí este cálculo, ¿cierto? Entonces la normalidad es igual a la molaridad. Lo trabajo y me va a salir exactamente igual. A partir de eso yo puedo hallar los números de moles equivalente acá en 3, masa sobre peso equivalente entre el volumen total de la solución. Aquí, ¿cuánto es? Número de moles por la masa entre la masa molar del soluto. Yo voy a obtener aquí los equivalentes. Y voy a obtener finalmente esta información. ¿Ya? Voy a obtener este dato. ¿Lo puedo hacer directo? Sí, por supuesto, con el número de moles, que es 0,028 moles
¿Por quién? Entre su volumen, que es 0,056, y lo multiplico por quién, por el equivalente por mol. Y ya está. Ya tengo la información que nos pide. Muy bien. Vamos a pasar, ahora sí, vamos a pasar a desarrollar los ejercicios de clases. ¿Hay alguna duda acá? Muy bien. Entonces empezamos con los ejercicios. Veamos, un sistema disperso es una mezcla de dos o más sustancias simples o compuestas donde la fase dispersa o discontinua por lo general se encuentra en menor cantidad y la fase dispersante o continua en mayor proporción. Según sea el tamaño de las partículas de la fase dispersa, se determina si la mezcla es una suspensión, es un coloide o una disolución. Nos piden determinar o seleccionar las alternativas correctas. Bien, vamos a ver la primera proposición. Me dice, las partículas que integran la fase dispersa de una disolución son lo suficientemente grandes como para distinguirse. Entonces, desde ahí puedo decir que eso es incorrecta. ¿Por qué? Porque tengo que tener bien claro que una disolución no se puede observar no se puede observar la fase dispersa. Habíamos dicho que son tan pequeñas que incluso no podemos verlo ni con microscopio. ¿Ya? Eso es lo primero que tengo que observar, porque el tamaño es menor a 1 nanómetro. ¿Dónde puedo ya observar, visualizar? A partir de los coloides, es decir, entre 1 a 1000 nanómetros, que sería un coloide, o mayor a 1000 nanómetros, que vendría a ser una suspensión. Por lo tanto, la primera alternativa es incorrecta. ¿Ya? Entonces, esas partículas son tan pequeñas que no se pueden distinguir a simple vista. La segunda proposición, una mezcla heterogénea donde sus partículas no se disuelven en un líquido, pueden ser separados por métodos químicos. Falso, incorrecto. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que las mezclas heterogéneas se pueden separar por métodos físicos. ¿Cuáles serían en ese caso? Filtración, decantación, imantación, tamización, sin centrifugados. Y la tercera, las suspensiones y los coloides son mezclas heterogéneas, sí, que presentan dos fases debido a que sus componentes no se distribuyen uniformemente. Correcto. Esto es verdadero. ¿Ya? Entonces aquí la respuesta es la alternativa E. Y voy al ejercicio 2. Luna es una perrita de raza poodle muy mimada por su dueño, que al llegar de viaje se percata que su perrita, que su mascotita, está pues enferma, con fiebre, no quería comer. Lo lleva a un médico veterinario y le diagnostican erlichiosis canina, esta enfermedad provocada por las garrapatas. Entonces le da un tratamiento de desparasitación externa y un tratamiento farmacológico de doxiciclina, que debe administrarse diariamente 10 miligramos por kilogramos de peso corporal durante 4 semanas. Entonces me piden determinar las moles totales de doxiciclina que recibirá Lunita durante todo el tratamiento. Vemos, nos dan como dato la masa molar de la doxiciclina, nos dan la presentación, que en 1 mililitro de solución contiene 10 miligramos de doxiciclina. Y el peso corporal de Lunita es de 5 kilos.
Muy bien. Para ello, ¿qué hacemos? Voy a determinar la dosis que va a necesitar este animalito. 5 kilos de peso corporal por cada kilo de peso que debe administrarle 10 miligramos de doxiciclina. Si me dicen acá, 10 miligramos por kilo de peso, me va a dar que por dosis debe tomar 50 miligramos de doxiciclina. Como el tratamiento es de 4 semanas, estaríamos hablando de 28 días. Y habíamos dicho que las dosis son N días más 1, ¿no? La cantidad de tratamiento son las cantidades de días más 1. Entonces, para 28 días de tratamiento son 29 dosis de medicamento. Entonces, en base a eso, hacemos el cálculo. 29 dosis por una dosis que tiene o contiene 50 miligramos de doxiciclina y lo voy a pasar a gramos. ¿Por qué? Porque para hallar en moles, la masa molar se expresa en gramos por mol. Entonces yo digo 1 miligramo de doxiciclina es igual a 10 a la menos 3 gramos de doxiciclina. También podría ser, y va a salir exactamente lo mismo, puedo decir que 1 gramo de doxiciclina es igual a 1000 miligramos de doxiciclina. Les va a salir exactamente lo mismo. Y ya como tengo la expresión en gramos, lo divido entre la masa molar para que me quede la expresión en moles. Y efectivamente me sale 3,26 por 10 a la menos 3 moles de doxiciclina. La respuesta es la alternativa A. Nos vamos al ejercicio 3. Nos habla sobre el cloruro de aluminio, que es un compuesto químico aplicado en la industria como catalizador de reacciones orgánicas. Muy bien, en un laboratorio se tiene 250 gramos de aluminio anhidro y se disuelve en 250 mililitros de etanol. Nos piden ahí el porcentaje de masa entre volumen y el porcentaje masa sobre masa. Muy bien, vamos a ver. Para ello tenemos la masa, el volumen del alcohol. O sea, aquí directamente vamos a seguir el porcentaje. Viene a ser 0,25 por dividido entre 250 por 100. Le va a dar el porcentaje. Luego, para allá el porcentaje masa en masa, ¿no? Vamos a ver dónde estás. Ya me perdí. Acá. Masa sobre masa. Entonces lo que hago es hallar la densidad. ¿Mm? La densidad. ¿Cómo se hace aquí? Densidad del etanol. Densidad es masa entre volumen. Por lo tanto, masa es densidad por volumen. Entonces 0,789 gramos por mililitro, que se multiplica a 250 mililitros. Y voy a obtener aquí la cantidad de masa del etanol. Ahora sí, podemos hacer la suma de las masas totales de una solución, que sería 0,25 más 197,25 me va a dar 197,5 gramos. Ahora sí, estamos en condición de hacer porcentaje masa sobre masa, viene a ser la masa del soluto entre la masa de la solución. 0,25 gramos de cloruro de aluminio que divide a 197,5 gramos, que multiplicado por 100 me va a dar 0,13%. La respuesta es la alternativa A. La alternativa A. Nos vamos al ejercicio 4. El cloruro de potasio es una sal usada en la fabricación de fertilizantes, productos de limpieza, vidrio y cerámica. En la industria alimentaria reemplaza la sal.
y es usada como rehidratante en medicina. Se preparan dos soluciones. La primera con 74,5 gramos de cloruro de potasio en 2000 mililitros de agua, la cual tiene una densidad de 1 gramo por litro. Y la segunda solución se prepara para preparar 3 litros de una solución 1 molar. Nos piden hallar las alternativas correctas. Para ello nos dan la masa molar del cloruro de potasio, que es 74,5, y la del agua, que es 18. Muy bien. Ahora sí, la molaridad de la primera solución es 0,5 molar. Entonces, ¿aquí qué hago? Vamos a ver. Muy bien, sabemos que tenemos 2 mililitros y la molaridad se expresan en mol por litros. Convierto a litro y sabemos que el número de moles es igual a masa entre la masa molar. Y acá nos va a salir 0,5 mol por litros. O lo que es lo mismo, 0,5 molar. Nos vamos a la segunda proposición. Se necesita 150 gramos de cloruro de potasio para preparar la segunda solución. Entonces aquí, de la misma manera, hallo molaridad es igual al número de moles por volumen. Como tengo molaridad y tengo volumen, hallo número de moles. Entonces, número de moles del cloruro de potasio es igual a la molaridad por el volumen. Y ahí está. Me sale 3 moles. Y a partir a la pastilla, siempre las pastillas para la alergia me juega mal la jugada. Muy bien. Los 3 moles, masa, aquí es igual, masa por masa, número de moles por masa molar. ¿Correcto? Esto lo está derivando de esta fórmula. Masa sobre masa molar. ¿Correcto? De aquí sale esto. Esto es lo que está saliendo acá. Ujú. Vamos a poner acá. Muy bien. Entonces ahora sí, podemos decir aquí número de moles. Masa, número de moles por la molaridad. ¿Que son cuánto? 3 moles de cloruro de potasio por la molaridad, ¿no es cierto? Por su gramo masa molar. Y me va a quedar la expresión de masa en este caso, 223,5. Es decir, que no necesito 150, necesito 223. Por eso es incorrecto. Y por último, está pidiendo, vamos a ver dónde estoy, acá. Me está pidiendo el número de moles totales de una solución 1 molar. Me dice que es 169,67 y también nos dice que el porcentaje masa volumen de esa solución es 7,45%. Muy bien. Vamos a las respuestas. Acá lo tengo. ¿Cómo hago? Número de moles del cloruro de potasio es igual a 3. No sé cuál es el número de moles del agua, pero tengo la densidad del agua. Entonces, hallo la masa. Lo primero que hago aquí es hallar la masa para luego hallar el número de moles. Entonces, la masa del agua, que es densidad por el volumen, me va a salir a 3000 gramos de agua. A partir de este dato recién puedo hallar los números de moles de agua. 3000 gramos de agua que divide a 18 gramos por mol.
Y esto que es igual a 600 por 18 por 5, ¿ya? Que si está disgregado acá para poder trabajarlo. Me va a salir 166,67. ¿Ya? Porque acá me dan esta forma. ¿Dónde estás? Ah, lo han borrado. Bueno, ya, lo han borrado. Muy bien. Entonces me va a dar 166,67. Directo también sale. Entonces aquí sí puedo hacer la suma del número de moles totales, que es 3 más 166,7, me va a dar 169,66 moles. Entonces el número de moles totales es correcto. Ahora sí podemos hallar número de porcentaje masa entre volumen, que son 223,5 gramos de cloruro por cada 3.000 litros. ¿Cierto? Son 3.000 litros, el volumen 3 por el 100%. 223 entre 3.000 me va a dar aquí por 100, me va a dar 7,45%. ¿Ya? Por lo tanto, aquí en este ejercicio, la alternativa correcta es la letra D. Nos vamos al ejercicio 5. Nos trata sobre bicarbonato. Recordemos por qué se llama bicarbonato, porque el 50% de los hidrógenos de ese ácido se han reemplazado al formar sal, ¿correcto? Bicarbonato, bisulfato. Muy bien, el bicarbonato de sodio es una sal utilizada para neutralizar el exceso de ácido en el cuerpo, en la limpieza, en la repostería, en la fabricación de pastas dentales, detergentes, componentes en productos de panadería. Nos dice que en un laboratorio se requiere una solución de bicarbonato 0,5 molar para hacer ajuste de pH a partir de 84 gramos de la sal. Ojo, si estamos hablando del carbonato, bicarbonato, hidrógeno, carbonato de sodio, o diácido, como lo llamemos, hay que tener bien en claro que lo podemos nombrar de el bicarbonato, el carbonato ácido, el hidrógeno carbonato de sodio, o también lo expresamos como sal. ¿Ah? Porque ya tenemos aquí los datos. Además, me dan datos de masa molar del carbonato. ¿No es cierto? El bicarbonato te están dando aquí la masa molar, que es igual a 84 gramos por mol. Y nos piden considerar los equivalentes por moles. Entonces, en base a esta información, voy a determinar si es verdadero o falso. Vamos a ver la primera. Ay, disculpen, chicos. La verdad es que no es que esté con sueño. Sí. Muy bien, vamos a ver. Primero, fíjense ustedes, se requieren 2.000 mililitros de agua para preparar una solución de bicarbonato 0,5. ¿Ah? Entonces aquí, donde estoy, ya. Ya. Entonces aquí yo digo, si voy a preparar una solución de 0,5 molar, lo voy a preparar en una fiola, que es el recipiente donde se preparan las soluciones. Es lo más exacto que se puede hacer. Entonces ahí yo le voy a añadir los 80 y tantos gramos. ¿Cuánto es? Los 84 gramos de sal. Alguien dirá, si hago un cálculo, probablemente sí me salga el volumen teórico. Es igual a, la masa sobre la masa molar. Sobre la molaridad, sí, sí me sale, podríamos decir, ¿no? Pero
nos estamos olvidando que esa sal tiene un volumen, tiene una densidad. Por lo tanto, va a ocupar un espacio. Y si ocupa el espacio en la fiola, entonces no voy a necesitar 2 litros de agua o 2000 mililitros de agua para preparar mi solución. No podría, no se puede hacer. Por eso aquí nos dice, no se está considerando la masa de la sal, que tiene una densidad y un volumen determinado, que va a ocupar un espacio en la fiola cuando se prepare la solución. Por eso solo se le agrega la diferencia. Segundo, la normalidad de la concentración, no, de la solución es 0,5 normal. ¿Qué hacemos aquí? Si la normalidad de la solución es 0,5 normal, parto entonces de la reacción que me dice que tengo 0,5 molar de concentración. 0,5 mol por litro por un equivalente por mol. En ese momento recién puedo decir que tengo 0,5 equivalentes por mol, es decir, tengo la concentración normal, que es igual a 0,5 normal. Por lo tanto, es correcto. ¿Qué más? Continuemos. La tercera. La concentración del bicarbonato en la solución es de 4,2 por 10 a la 4 partículas. Entonces aquí vamos a tratar, habíamos visto, decíamos que eran miligramos en mililitros, pero también se pueden expresar en microgramos por mililitro. Entonces, yo tengo 84 gramos de bicarbonato que lo estoy disolviendo en 2 litros, hago el factor de conversión de gramos, de mililitros, diré de litros a mililitros, aquí está, me voy quedando con mililitros de solución y luego hago también la conversión de gramos a microgramos, ¿ya? A microgramos de bicarbonato y me va a salir 42 por 10 a la 3, no es notación científica. Por lo tanto, lo hago de derecha a izquierda y avanzo un número más en el exponente. Es decir, 4,2 por 10 a la 4, ¿no? A la 4, 4,2 por 10 a la 4. Partes por millón, que está expresándose en microgramos por mililitros de solución. La respuesta es la alternativa A. Nos vamos al ejercicio 6. En el ejercicio 6 nos trata sobre el clorato de potasio, que es un sólido cristalino que disuelto en un potente agente oxidante, que disuelto, coma, aquí faltó una coma, ¿no? Que disuelto es un potente agente oxidante. Se nos dice que en un laboratorio de análisis químico se estudia la reacción realizada por la solución de clorato de potasio con el sulfato crómico. Nos dan esta ecuación química y nos piden determinar lo siguiente. Para ello, vamos a ver en lo primero. Me dice que en un litro de solución con concentración 0,5 molar hay un equivalente. Veamos. Tengo esta ecuación, redox, y el cloro es más 5 para dar el producto final cloro menos 1. Me fijo, este es menos 1 y acá es más 5.
que sería la reacción de, a ver, ¿dónde estoy? Ya me perdí acá, acá está. Bien, ¿qué estaríamos hablando aquí? La masa molar, que es 122,4. ¿Cuántos electrones de transferencia? 6. Porque 5 más 6 equivale a menos 1. Y ahí sí estaría equilibrado con el ion cloruro menos 1. Esa es la semireacción de reducción. Entonces, cuando hablamos de una mol que equivale a gramos por mol, también puedo hablar de los electrones de transferencias o lo que es lo mismo, un equivalente. O 6 equivalente, que es en este ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a verificar si la molaridad es 0,5. Número de moles, me dieron la molaridad por el volumen y efectivamente determino que tengo 0,5 mol de clorato de potasio. Es decir, si en un litro yo tengo una mol, porque todo esto está hecho en base a un litro, ¿no? Sí, en un litro. Muy bien. Si me dice, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Acá. Si me dice que la molaridad es igual al número de moles entre el volumen, puedo hallar el número de moles totales, que me va a dar ¿cuánto? 0,5 mol de clorato. Ahora sí podemos hacer ese cambio. Un litro de clorato tiene 6 equivalentes. ¿Cuánto tiene media mol? La mitad. Y la mitad es 3 equivalentes. O 3, que sería 3 electrones de transferencia, ¿no es cierto? Entonces la primera alternativa es falsa, pues. No son 4, sino 3. Nos vamos a la segunda proposición. Por cada 24 equivalentes en el clorato se produce 20 moles de agua. Muy bien, 20 moles de agua. Entonces lo que tengo que hacer aquí es desarrollar las dos semireacciones. Por ejemplo, el clorato, por el método de ion electrón medio ácido. ¿Correcto? ¿Por qué me doy cuenta que me ácido? Porque acá tengo hidróxido. Entonces digo, clorato ha ganado, ¿cuántos? 6 electrones y me va a quedar cloro menos 1. ¿Qué hago? Comienzo a balancear. ¿Cómo se hace? Primero con agua y luego con OH. Entonces me fijo acá, si tengo 3 oxígeno, pongo 3 H2O. Ahora sí, vamos a tener las mismas cantidades de oxígeno y de hidrógeno en la ecuación. Vemos el segundo caso. Es cromo más 3 que ha pasado a cromo menos más 2, diré. ¿Correcto? Acá es más 2. 4 por 2 son 8. 8 menos 2 es 6. 6 entre 2. No. Más. Sí, pues, más 6. Más 6. Perfecto. Aquí es más 6. ¿Mm? Muy bien. De la misma manera, si acá tenía 6 y ahora acá tengo 12, ¿cuántos electrones ha perdido? 6 electrones también. Por eso coloco acá 6 electrones. Ahora sí, si pongo acá 6 electrones, ¿qué significa? Aquí tengo 4 oxígenos. 4 por 2 son 8. 8 oxígenos. Entonces pongo aquí 8 oxígenos. Y en el lado de acá, 8 por 2, 16. Ya tengo completos los 16 iones oxidrilos. Muy bien. Cierro, hago el balance, me va a dar esta ecuación, pero nosotros vamos a ajustar mejor y vamos a tener los datos más reales. Muy bien. Ahora sí tengo la ecuación balanceada y puedo decir que por cada mol de clorato voy a producir 5 moles de agua. Entonces,
24 equivalentes de clorato por 1 mol de clorato que transfiere 6 equivalentes de clorato, se van a eliminar ellos y me va a quedar acá. Cuando 1 mol me va a producir 5 moles de agua. Ahora sí, aquí la respuesta es 20. Es correcto. Esto es correcto. Nos vamos a la 3. Una solución de 500 mililitros de clorato 0,067 molar presenta una concentración de 0,402 normal. Vamos a ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá estás. Muy bien. Entonces, para mí es independiente el volumen. Sea medio litro, 1 litro, 2 gotas, 20 gotas, la solución sigue siendo la misma, porque tiene una concentración determinada. Entonces aquí sí podemos ver la conversión de molar a normal. 0,067 mol de clorato de potasio por litro, donde 1 mol de clorato me va a producir 6 equivalentes por litro. Ajá, esto es lo que estamos viendo. Y todo esto me va a dar 0,402 equivalentes por litro, o lo que es lo mismo, 0,402 normal. La respuesta es la alternativa D. Nos vamos al ejercicio 7. En el laboratorio de toxicología del Instituto Nacional de Salud se desea preparar una solución de ácido cítrico 0,5 molar. Donde, aquí, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ya. ¿A partir de quién? De 1 litro de la solución de dicho ácido concentrado y que tiene una densidad de 1,24 y una concentración del 50% en masa al respecto. Y nos piden determinar molaridad y normalidad. Para ello, me están dando los datos de masa molares y me está pidiendo considerar los equivalentes por mol. Si no lo tuviese o si me lo diese diferente como para darnos cuenta, ¿dónde lo muestro? Esta tiene 3 grupos hidroxilos, como pueden ustedes visualizar. ¿Correcto? Entonces, aquí podemos ver pues que acá tengo un hidrógeno, el de acá tiene otro hidrógeno y el de acá tiene otro hidrógeno. Por ello se considera a estos 3 para poder hacer aquí los cálculos, ¿no? Para poder nosotros visualizar los equivalentes por mol del ácido cítrico. Muy bien, nos vamos acá. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? A partir de la densidad del ácido cítrico vamos a hallar para 1 litro, porque esa es la indicación que me dieron acá, 1 litro de una solución. Entonces tengo que hallar la masa. Y la masa de esto es igual a 1240 ácidos cítricos. Como la solución tiene 50% de ácido cítrico, 6,68 C6H8 o 7, que es la forma global, entonces la solución concentrada contiene ¿cuánto? 1240 por 0,5. Recién en este momento voy a obtener la masa completa, ¿no es cierto? Que es 620 gramos del ácido. Y a partir de ello puedo hallar la molaridad. La molaridad que viene a ser igual a la masa entre la masa molar entre el volumen. Muy bien. Molaridad. Entonces acá tengo 620 gramos entre 192, que sería aquí el número de moles, y dividido entre 1 litro. Aquí sería así. Vamos a
tratar de colocar acá. Aquí está, entre 1 litro. Y esto me va a dar 3,2 moles. Ahora sí, podemos hallar la masa, la concentración normal, debido al ser un triácido, tiene 3 equivalentes por mol. Por lo tanto, pueden donar esos 3 moles, esos 3 protones. Número de moles, ya tenemos esta fórmula, masa molar multiplicado por los números de equivalentes por mol. Y les va a salir el resultado. La respuesta es la alternativa A. Nos vamos al ejercicio 8. Nos piden preparar una solución de ácido nítrico en una fiola de 2 litros, a la cual se le agregan 64 mililitros de ácido nítrico con una concentración 15,7. Se completa con agua destilada y se determina el volumen del agua agregada en litros y la normalidad. Para ello, tengo que tener en claro, es un ácido monoprótico, es decir, tiene un hidrógeno, un equivalente por mol. Luego de ello, ¿qué hacemos? Tenemos 2 grupos en la solución inicial, que son 64 mililitros con una concentración 15,7, que se va a emplear para hacer una solución que contenga 2.000 mililitros, es decir, 2 litros. Y necesitamos saber cuál sería el número de la normalidad. Entonces, 2 litros equivale a 2.000 mililitros, que es el volumen de la solución final contenida en ese matraz. Matraz no. ¿Esto en qué lo están haciendo? Matraz no, sería en una fiola, ¿no? Vamos a ver acá. Como estamos viendo que esta es una disolución, sabemos que el volumen 2 más el volumen es igual al volumen 1 más el volumen del agua. Entonces el volumen del agua es volumen 2 menos volumen 1. 2.000 menos 64 mililitros me va a dar 1.936 mililitros. O lo que es lo mismo, 1,936 litros. En la dilución, sí podemos emplearlo de manera directa, ¿no? Para hallar la primera normalidad. Luego, a partir de la primera normalidad, hallaremos la segunda normalidad. Entonces, si tengo este dato, 15,7 mol por litros, entonces aquí yo puedo poner molaridad 1, 15,7 mol por litros, multiplico por los equivalentes moles del ácido nítrico, que es un equivalente por mol. Entonces aquí recién voy a obtener la normalidad o la concentración normal de esta dilución, que sería 15,7 equivalentes por litro. En base a estos resultados podemos despejar para hallar el volumen 2. Normalidad 1 es 15,7 equivalente por litro. El volumen es 0,064 litros. La normalidad no la sabemos, pero el volumen sí, que son 2,0 litros. Entonces, con esto, simplemente despejo, multiplico 15,7 por 0,064 dividido entre 2 y le va a salir que la normalidad es 0,50 equivalentes por litro. O lo que es lo mismo, 0,5 normal. La respuesta es la alternativa B. Tomen nota, por favor, a los ejercicios propuestos. La 1 es B, la 2 es D, la 3 es B y la 4 es la alternativa E. Muy bien, señores, con esto estamos dando por finalizada la presente sesión. Sería muy conveniente que revisen bien los ejercicios. Están bastante detallados, pero es necesario siempre revisar.
Muy bien, que tengan bonito fin de semana. Gracias, cuídese. Gracias, Gracias, Miss, cuídese. Gracias. Que les vaya bien a todos.